Podemos literalmente decir, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Eres un Dios, mi Dios, que hace maravillas y prodigios, Padre. Y diariamente, Señor, tú lo haces en el medio de tu pueblo, Señor. Y Padre Santo, diariamente derramas de bendiciones tras bendiciones sobre tus hijos, Padre. Por ello es que te amamos y te adoramos y te exaltamos y este día, Señor, unánimes en una misma voz y en un mismo espíritu, te decimos, Padre mío, gracias. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Ahora háblanos, mi Dios, habla. Oh, mi Dios, a nosotros, tus siervos, que tus siervos escuchan, Padre, pero no que seamos meros oidores, sino hacedores, Padre mío, de tu palabra, que todas las instrucciones dadas a nosotros a través de este mensaje, mi Dios, las pongamos en práctica y las vivamos, mi Dios, así como tú nos las has dado a nosotros. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuevo. Primer domingo del año, del mes y del año, en la presencia de Dios. Qué mejor lugar que la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hoy día vamos a estar, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a cubrir de los versículos 11 hasta el versículo 18. Y así de esa manera vamos a terminar este día lo que es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. El tema de hoy es, bueno es gloriarse en la cruz de Cristo. Bueno es gloriarse en la cruz de Cristo. Hermanos, el hecho de gloriarse es algo muy natural en el hombre. Cuando llegas a un lugar o a una etapa de tu vida donde has logrado alcanzar algo, pongamos de ejemplo un título y te has graduado de licenciado, de doctor, de ingeniero, de abogado, no sé cuál sea el título que hayas logrado alcanzar en tu vida, te sientes orgulloso, te sientes realizado y te glorías en el hecho de que lo lograste. Lo lograste. Y incluso cuando alguien te pregunta, oye, ¿cuál es tu título? Oh, yo soy ingeniero. Oh, yo soy doctor. Oh, yo soy abogado. O sea, automáticamente, con aquel orgullo, declaras lo que has logrado en tu vida. Y te glorías en ello. Te glorías, ¿por qué razón? Por el hecho de que estás tú haciéndole saber al mundo tus logros, haciéndole saber al mundo lo que has logrado alcanzar a través de tu esfuerzo, el estudio y todas las horas que pasaste detrás de los libros para llegar a ese momento culmine en el cual te recibiste y lograste el título que ahora tienes. Bueno, el apóstol Pablo acá en esta epístola a los Gálatas llega al final de esta epístola. Y al final de la epístola, el apóstol Pablo quiere hablar directamente a sus lectores. Quiere que los que lean esta carta escuchen directamente de él. De acuerdo a cómo podemos entender y se menciona en muchos comentarios bíblicos, muchos eruditos, o sea, estudiosos de la palabra de Dios, han deducido que el apóstol Pablo tenía problemas con sus ojos. Y por lo tanto, él no podía escribir sus propias cartas, sus propias epístolas, por la cuestión de que le fallaba la vista. Casi la mayoría de todas las epístolas fueron escritas por alguien más de las cuales el apóstol Pablo dictó y la persona, o sea, el escritor, el secretario, lo que le quieras llamar, tomó nota y escribió cada palabra que salía de la boca del apóstol Pablo. Y de esa manera las epístolas que tenemos el día de hoy, que son 2/3 del Nuevo Testamento, que es de lo cual nosotros gozamos, fueron escritas con el propósito de edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Y esa epístola, al final de ella, el apóstol Pablo quiere hablar directamente al corazón de estos hombres,
de sus lectores. Quiere hacerles saber a ellos la importancia o lo importante que ellos son para Él. Por ello llegamos a este punto. Llegamos a este punto que dice el apóstol Pablo, bueno, es gloriarse. No en lo que has logrado alcanzar en la vida, no en lo importante que tú eres o la posición que tienes en la compañía para la cual tú trabajas, o lo mucho que has logrado acumular en esta tierra. No, bueno, es gloriarse, dice, en la cruz de Cristo. Gloriarse en la cruz de Cristo. Cuando hablamos de gloriarnos en la cruz de Cristo, ¿a quién de nosotros les gustaría decir públicamente y con mucho orgullo decir, yo vivo para morir en una cruz, como murió Cristo en la cruz? A ninguno de nosotros, ¿verdad? A ninguno de nosotros nos gustaría anunciar nuestra muerte y decir que nuestra muerte va a ser una muerte de cruz. Por el hecho de que, óyeme, eso no es de gloriarse, eso es de decir, ¿cómo? Yo no quiero ese fin para mi vida. O sea, yo no quiero que sean las cosas así. Y el apóstol Pablo, sin embargo, dice, yo no me glorío en lo que he logrado alcanzar. Yo no me glorío en el hecho de que yo fui fariseo de fariseos, uno de los cuales era de los más aplicados, de los cuales recibió orden directa de los sacerdotes en Jerusalén para ir y perseguir la iglesia y hacerla blasfemar, o sea, torturarles hasta el punto de blasfemar el nombre de Jesús. No me glorío en nada de eso. Al contrario, dice, ¿me glorío en qué? Me glorío en la cruz de Cristo. Esa fue su forma de expresarse. Y la manera en la cual nos dice ir a nosotros con sus propias palabras, o sea, con su propia letra. Con su propia letra. Escribió estos últimos versículos o esa última porción de la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo ha estado exhortando a los Gálatas desde el principio por el hecho de que dejaron entrar en las iglesias de Galacia falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y al dejar entrar en la iglesia falsas enseñanzas, eventualmente la iglesia se va a corromper y eventualmente la iglesia se va a desviar de la verdad. Y al desviarse de la verdad, en vano corrió su carrera el apóstol Pablo, enseñándoles a ellos el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el mensaje que el Espíritu Santo le inspiró a él poner en tinta y papel e incluso ir y predicarles directamente cara a cara. Y ese debe de ser, hermanos, nuestra forma de pensar, de vivir. ¿Qué va a ser de mi hermano en Cristo? Mira, date la vuelta y mira a tu vecino. ¿Qué va a ser de mi hermano? Pregúntate tú en tu mente, en tu corazón. Si se llegase a desviar de la verdad, ¿qué va a ser de mi vecino, de mi vecina? ¿Qué va a ser de mis familiares si se llegasen a desviar de la verdad? Si se llegasen a desviar del evangelio. Su fin para ellos sería el infierno. La palabra de Dios nos dice que hay dos caminos que llevan a la vida eterna. Ancho es el que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. O sea, a la presencia de Dios. Y la Escritura dice que pocos son los que lo hallarán. Pocos. Por ello el apóstol Pablo no quería que estas iglesias continuasen en el error, continuasen caminando hacia la perdición. Por ello es que escribe a ellos esta carta para corregirles su doctrina, para corregirles y llevarles al camino de la verdad, encaminarles nuevamente hacia la cruz de Cristo, hacia la verdad. Para entrar en contexto, el tema de la semana pasada fue sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Fue el tema de la semana pasada. De los versículos 1 al 10 de la carta a los Gálatas capítulo 6. Tocamos tocamos 3 puntos. El primero fue: si alguno fuere sorprendido, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurales con un espíritu de mansedumbre. La palabra restaurar, hermanos, en sí significa
traerlo al estado en el cual se encontraba anteriormente. Traerlo al estado en el cual se encontraba anteriormente. La palabra sorprendido la semana pasada la describimos como alguien, hermano, que va caminando por la calle. Alguien que va caminando por la calle y alguien por atrás lo sorprende, lo ala y lo secuestra. Y se encuentra secuestrado. Y es lo que nos dice, lo que el apóstol Pablo dijo. Si alguien, dice, es sorprendido por el pecado, o sea, si alguien va caminando hacia el Señor y alguien viene y lo distrae y lo trae, lo saca de la verdad, o sea, lo secuestra, el pecado, dice, a ese que lo secuestró el pecado, ahora restaurarlo. En otras palabras, volverlo al estado en el cual se encontraba antes, para que vuelva a tener comunión. ¿Con quién? A tener comunión con Cristo Jesús. El segundo punto que tocamos la semana pasada es cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Sobrellevando así los unos las cargas de los otros. Cristo en la cruz del Calvario llevó mis pecados. Llevó tus pecados. Los clavó a la cruz del Calvario. Los clavó en la cruz del Calvario llevando nuestras cargas, nuestros delitos, nuestras fechorías, nuestras atrocidades. Todo lo que hicimos mal, todo lo que hemos hecho en la vida, lo llevó Jesús y lo clavó. ¿A dónde? Lo clavó en la cruz. Y de ahí el Señor nos lo quitó. Pues ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos. No somos perfectos. Cada uno de nosotros de una manera u otra va a herir a alguien. ¿Cómo? Con palabra, con acción. E incluso le vas hasta dar una puñalada a uno de tus hermanos en Cristo. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que perdonar a esa persona. E incluso tenemos que ver el hecho por lo cual nos falló, nos apuñaló, o por qué es que nos trata de la manera que nos trata. Y entonces ayudarle a ¿qué? Ayudarle a cargar su carga. Eso fue lo que tocamos la semana pasada. El otro punto que tocamos también fue sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. Donde el apóstol Pablo usa un término agrícola para ilustrar la necesidad, hermanos, de entender que lo que tú hagas, que con la moneda que tú pagas, también te van a pagar. Con la moneda que tú pagas, también te van a pagar. Por ello dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras para vida eterna, vas a recibir, o sea, vas a cosechar frutos para vida eterna. Pero si tú siembras para corrupción, de lo que va, la cosecha que vas a levantar es corrupción. Por ello en Gálatas 3:2, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne, o sea, por la carne. El apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo sido enseñados en la verdad, en el camino, en el evangelio, en lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por vosotros, ahora vais a optar por incorporar a vuestra doctrina doctrinas diferentes a las cuales Él os ha enseñado a vosotros? Y continuando en el capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, hermanos, quiere decir caminar en la verdad. Caminar en la doctrina, en la palabra de Dios, en lo que nos ha enseñado el Señor.
Caminar en el Evangelio, caminar en lo que hemos recibido de parte de Dios como verdad y lo que leemos continuamente en las Sagradas Escrituras que nos lleva al camino de la vida eterna. Caminemos en ese camino, porque ese camino es el que nos lleva a nosotros a la verdad. Y en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 8, el apóstol Pablo mismo lo dijo: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, de el Espíritu recibirá o segará vida eterna. Por ello, hermanos, la vida eterna se recibe cuando una persona cree y se experimenta ¿en qué? En la verdad, en la palabra de Dios. Tú en ninguna manera o de ninguna forma vas a recibir experiencia o te vas a experimentar en la palabra de Dios si no caminas, si no aprendes, si no estudias la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios, hermanos, no es del domingo solamente. El estudio de la palabra de Dios es diario. El estudio de la palabra de Dios es cuando te levantas y cuando te acuestas. La palabra de Dios hay que abrirla, hay que leerla antes de salir de la casa. Y la palabra de Dios hay que leerla, hay que abrirla y leerla antes de acostarnos para decir al Señor gracias por tu bendición, tu protección. Y porque ahora quiero, Señor, que lo último que mi mente escuche sea tu palabra, para que mis sueños sean celestiales, sean angelicales, sean conforme a tu verdad. ¿Por qué? Porque el mismo salmista nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿O acaso no nos dice así el Salmo 4? O sea, la palabra de Dios claramente nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Así es de que, hermanos, finalmente el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9 y 10, donde dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Lo que nos lleva al tema de hoy. El tema de hoy: bueno es gloriarse en la cruz de Cristo. La palabra gloriarse en la Biblia significa uno que hace una buena demostración. Uno que hace una buena demostración. Es lo que significa la palabra gloriarse en la Biblia. La palabra gloriarse en el mundo secular significa presumir de sus cualidades aunque no las tengas. Presumir es lo que significa gloriarse en el término humano. Pero en el término celestial significa una buena demostración de lo que Dios está haciendo en ti, en tu vida y a través de tu vida. Que la gente pueda ver el cambio que Dios va haciendo y efectuando en tu vida diariamente. Que puedan ver cada día más la imagen de Jesús en tu vida. Que puedan escuchar tus palabras y puedan decir: son palabras de vida eterna, porque las palabras que hablas, dices, y con las palabras con las cuales tú te relacionas con las personas son bíblicas. Salieron de la Escritura, salieron de la verdad, y lo que hablas es la verdad, la palabra de Dios. Que nuestras conversaciones, hermanos, sean las cuales nos edifiquen y nos ayuden para crecer en el Señor. Por ello es que el apóstol Pablo, al cerrar su epístola, otra vez el apóstol Pablo menciona los temas de más importancia. Temas esenciales. Temas necesarios. Porque en este resumen, él nos va a citar la importancia de mantener los ojos en el Señor. Seguir la palabra, hermanos, como el mapa de nuestra vida, como la brújula que nos va a llevar hacia nuestro destino final.
Es lo que Él quiere que de nosotros salga y en nosotros haya continuamente. Era muy importante para el apóstol Pablo que la iglesia de Galacia corrigiese sus pasos. Y es muy importante para el Señor que nosotros, hermanos, corrijamos nuestros pasos. Que caminemos en la verdad. Que no nos dejemos llevar por fábulas ni doctrinas que nos lleven al error. Sino al contrario, que busquemos en la palabra de Dios la verdad. Y a través de la palabra de Dios nos guiemos nosotros por la verdad. Lo que nos lleva al primer punto de nuestro estudio este día. El primer punto de nuestro estudio es los que se glorían en otros. Los que se glorían en otros. Y en el versículo 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo toma la pluma de mano del escriba y él mismo escribe el resto de esta epístola. Y así él hizo lo mismo en otras epístolas, tales como en 1 Corintios 16:21, donde el apóstol Pablo dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. En Colosenses capítulo 4 versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo dice, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17 dice él, la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. O sea, ese era el signo, o sea, esa era la firma de todas sus cartas. Dejaba que el escriba escribiese todo, menos las últimas palabras. Las últimas palabras le decía al escriba, dame la pluma. Porque ahora yo, con mi propio puño, voy a escribir la salutación final. Para ponerle su sello. Para darle un toque personal. Para darles a entender a sus lectores cuánto Él les amaba, cuánto Él oraba y cuánto Él se esforzó para que llegasen al conocimiento de la verdad, para que llegasen al conocimiento del Evangelio. Por ello, en el versículo 12 dice acá, todos los que quieren agradar en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo regresa, como les dije hace un momento, a sus adversarios, los judaizantes. Ya anteriormente nos había exhortado respecto a este tema. Anteriormente ya nos había hablado de la amenaza que había entrado en la iglesia acerca de esas falsas doctrinas. Y para prevenir a los gálatas de lo que ellos estaban tratando de hacer, y para hacerles saber a ellos que era Pablo, era el deseo de Pablo, que ellos entendiesen la verdad, les escribe con su propia mano. La doctrina de los judaizantes era externa y el deseo de ellos era impresionar a otros externamente. Eso era lo que pasaba. Cuando el Señor me trajo a mí a los caminos de Él, yo nací en una iglesia bautista. En la iglesia bautista, hermanos, si tú no llegabas a la iglesia con traje y corbata y con los zapatos bien brillantes, eras mal visto. Eras mal visto. Dentro de lo que es el movimiento apostólico es exactamente lo mismo. Dentro de lo que es el movimiento pentecostal es exactamente lo mismo. Si no llegas tú a la iglesia con traje y corbata y bien vestido, o sea, bien vestido, no el traje arrugado, la camisa arrugada, no, bien planchadita, ¿ok? Bien planchada. Estás mal. No estás dando una buena representación
de lo que es Dios, de acuerdo al criterio de ellos. Y esos judaizantes, como nos lo dice acá el apóstol Pablo, para ellos era muy importante que estas iglesias de Galacia llevasen en su cuerpo la marca de la circuncisión. Y que no solamente llevasen en su cuerpo la marca de la circuncisión, sino que también adoptasen la cultura judía y siguiesen todas las tradiciones establecidas en el judaísmo, específicamente dadas por Moisés en el monte de Sinaí. Ahora te voy a decir una cosa. Nosotros no hacemos menos el Antiguo Testamento. Porque Jesús mismo dice, lee las Escrituras porque ellas hablan de mí. No he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. O sea, he venido a cumplir todo lo que aquí en la palabra de Dios está escrito y nosotros lo adoptamos de la misma manera. Lo único que nosotros, hermanos, caminamos por gracia y no por vista. No por vista. Y es lo que el apóstol Pablo les dice a ellos. Hey, ustedes que lo que están haciendo, ustedes lo que quieren es que estos hermanos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, ahora ellos hagan ¿qué? Hagan una confesión de que ahora siguen también lo que es la doctrina del judaísmo. La palabra agradar es amaprosepeo y tiene la idea de hipocresía. Ellos están preocupados en agradar a Dios con su justicia interna. Ellos están preocupados por agradar a Dios. Traían su justicia externa, no entendiendo que lo que Dios mira no es lo externo, sino lo interno. Dios no mira, hermanos, si yo llego acá a este lugar con traje y corbata. Dios lo que mira es dentro de mi corazón. ¿Cuál es mi condición espiritual? Si mi condición espiritual, hermanos, está degradada y está corrompida, no importa cuán brillante y cuán lujoso sea mi traje, estoy mal. Porque Dios no busca, hermanos, lo externo, Él busca lo interno. Él busca obrar y trabajar en tu corazón, en tu vida. Por ello Jesús nos dice a nosotros en Mateo 6:1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Te das cuenta? Jesús mismo nos dice a nosotros, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida no debe de ser para impresionar a nadie. Por ello es que si el Señor te da la habilidad y la capacidad, hermano, de ir a la escuela y graduarte y adquirir un título, dale la gloria a Dios, porque de Dios procede la sabiduría. Y humíllate delante de Él y dile, Señor, por ti es que yo tengo lo que tengo, por ti he logrado lo que he logrado, por ti soy quien yo soy, y a ti, mi Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y solamente a ti, Señor. Ellos desafortunadamente no querían agradar a Dios, sino que querían agradar o impresionar a las demás personas. Y es muy cierto. De verdad es muy cierto. Entre más costoso el traje, más espiritual te miran. Entre más bien arreglado llegues, eres visto como una persona con un nivel espiritual muy alto. Y eso es a la vista del hombre. Es el concepto del hombre. Y el concepto del hombre es muy contrario al concepto de Dios. Por ello, el apóstol Pablo les dice a ellos, hey, un momento. ¿Qué es lo que está pasando por todas vuestras mentes?
¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Por el hecho de que, mira, si ustedes se han dado cuenta, a través de todas las epístolas del apóstol Pablo, los que más persiguieron al apóstol Pablo no fueron los gentiles, fueron los judíos. Fueron los judíos. Le persiguieron al apóstol Pablo tantas veces, hicieron de él tantas cosas horribles, por el simple hecho de que el apóstol Pablo predicaba de la misma manera que predicaba Jesús. La gente escuchaba hablar a Jesús y decían: no nos cansamos, no nos saciamos, queremos más. Jesús sigue hablando, sigue enseñándonos, sigue nos ministrando, porque las palabras que de su boca salían eran palabras que ministraban, que ayudaban a las personas a relacionarse con Dios, a relacionarse con el Señor. Y el apóstol Pablo enseñaba de la misma manera. Enseñaba de la misma manera. El problema no era tanto Cristo, pues el judaísmo quería que ellos en el judaísmo querían seguir teniendo los mismos derechos y ser vistos por los demás como ellos, como los judíos. Porque al final del versículo 2 dice: muchos de ellos se circuncidan solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O sea, si yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano, y para no ofender a mis hermanos o para no ofender a mi familia, que son católicos, entonces yo voy a ir a la iglesia católica con ellos, voy a hacer la señal de la Santa Cruz, me voy a arrodillar juntamente cuando se arrodillen ellos, voy a rezar las 3 Aves Marías que saben rezar, el Padre Nuestro, y todo eso solamente para que no vean nada diferente en mí. O sea, para que crean ellos que soy uno de ellos. Y eso es lo que estaba pasando en el contexto que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. O sea, los judíos que se habían convertido al cristianismo continuaban muy involucrados en lo que era el judaísmo con tal de no recibir persecución. Y seguían todo como lo practicaban antes de venir a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice: estos hombres no es que sean personas sinceras, sino que son personas que están jugando 2 papeles diferentes. En este lado están los que literalmente han hecho una confesión de fe y siguen a Cristo hasta morir por Él. Y en este lado están los que han hecho una confesión de fe y han aceptado a Cristo, pero también han adoptado las costumbres y tradiciones del judaísmo. El apóstol Pablo mismo tuvo que confrontar a quién en esta epístola, al apóstol Pedro. Porque cuando llegó el apóstol Pedro a visitar a Pablo, el apóstol Pedro comía cochinita pipí, chicharrones, se aventaba sus cacos de carnitas y todas esas cosas. Pero cuando llegaron los judíos de Jerusalén, ahí donde estaba Pablo y Pedro, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice: Pablo, como que no te conozco, ¿no? Déjame hago acá para con los judíos. Y se hizo del grupo de los judíos y dice Pablo: óyeme, ¿qué te pasa? Dice. Y tuvo que reprenderlo públicamente. Tuvo que reprenderlo. ¿Por qué? Porque era un mal testimonio. Era un mal testimonio. Y en el versículo 13 que nos dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Te das cuenta? Ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para decir que estos son convertidos, son cristianos. Muy bien, perfecto. No negamos que Jesús sea el Hijo de Dios, pero también han adoptado el judaísmo. ¿Para qué? Para que vean que somos ¿qué? Somos judíos. Si llegamos a Jerusalén, no nos tengan que perseguir por causa de nuestra fe, sino que nos vean como uno de ellos. O sea, una vida de hipocresía.
una vida de hipocresía. Podemos ver el testimonio del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 10. Cuando el apóstol Pedro fue confrontado por los líderes o los ancianos en Jerusalén, que se enteraron que el apóstol Pedro había entrado en la casa de un gentil. Y le decían a Pedro: ¿cómo es posible, Pedro, que tú hayas entrado a la casa de un gentil? Y no solo un gentil común y corriente, un centurión, o sea, un jefe de 100 soldados. ¿Cómo está eso, Pedro? Pero ya una vez entendiendo la situación, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, ellos dijeron estas palabras: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. La razón de judaizar a los gálatas externamente era simple y sencillamente, hermanos, para declarar públicamente que tú eras tanto cristiano como judío. Por lo tanto, ahora ya el élite religioso no tenía derecho a perseguirte porque llevabas en tu cuerpo la marca de la circuncisión. Ahora eres uno de los nuestros. Ya no te podemos perseguir porque ahora eres de los nuestros. Y no perseguimos a la familia. Eso es lo que estaban diciendo entre ellos. Lo que nos lleva al segundo punto este día. El segundo punto es gloriarnos en la cruz. No gloriarnos en la carne, gloriarnos en la cruz. Es lo importante, gloriarnos en la cruz. Por ello el apóstol Pablo dice estas palabras: pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí, o sea, yo no me puedo gloriar sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo toca 3 puntos en el versículo 14. El primero es: gloriarse en Cristo es nuestro privilegio más alto. El segundo es: gloriarse en Cristo es nuestra base única de gloria. Y tercero, gloriarse en Cristo es nuestro recurso más seguro. Contrario a los judaizantes, el apóstol Pablo declara que su gloria no estaba en su aspecto externo, sino que estaba en lo más íntimo de él, internamente, en su interior. Por ello, la palabra gloriarme es kaukomai en griego, y quiere decir una clase de gloria que hace una buena demostración. Así es que cuando te quieras gloriar, glóriate en el Señor. Cuando te quieras gloriar, glóriate en la cruz de Cristo, en lo que Cristo ha hecho por ti y en lo que Cristo quiere continuar haciendo en tu vida. Por ello es que en ese caso sería la circuncisión una muestra externa, cuando lo que Dios no busca ver lo externo, sino que busca ver lo interno en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Por ello, Pablo cuando dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo dice: a mí
me es crucificado. En otras palabras, la palabra cruz significa muerte. Y dice, yo ya he hecho morir el mundo en mí. Ya las cosas del mundo a mí no me llaman la atención. Ya las cosas del mundo a mí no me persuaden. Ya las cosas del mundo a mí no me atraen. Porque yo las crucifiqué. O sea, las hice morir en mí. Las hice morir en mí. Y porque yo las hice morir en mí, el sistema maligno de este mundo no tiene nada, absolutamente nada conmigo, ni ningún poder sobre mi vida. Nada tiene en mí. Por ello usa la palabra mundo, que es cosmos, y tiene que ver con el orden del sistema maligno en el cual reina Satanás. En el cual reina Satanás. Iglesia, el apóstol Pablo nos dio una lista muy extensa de las obras de la carne, que es el sistema del diablo, el sistema de Satanás. Y en esa lista que nos dio el apóstol Pablo, podemos mirar claramente que quizá muchos de nosotros aún estemos batallando con algunas de esas cosas. Y si estás batallando con algunas de esas cosas, pues es porque no has crucificado todavía este mundo. Y porque no has crucificado todavía este mundo, quiere decir que hay esas cosas que aún están vivas, te están tratando de traer vida a ti para hacerte vivir lo que estás viendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, las cosas las cuales el apóstol Pablo nos dijo a nosotros que no deberíamos de entretener. ¿Por qué? Porque nos dice él que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, cosas semejantes a estas son las que practica el mundo. Por ello es que tenemos que crucificar al mundo y juntamente con él el sistema que Satanás usa para destruirnos. En Juan 12:31, la escritura nos dice acá, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? Porque cuando Satanás fue echado del cielo, cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, arrastró con él una tercera parte de los ángeles y vinieron a reinar sobre la tierra. Es más, ¿sabes quién le firmó el contrato de compra? Adán y Eva. Adán le firmó el contrato, le dijo: Satanás, te cedo el derecho del mundo entero. Gobiérnalo como bien te parezca. Cuando comió del árbol de la vida, cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dice Jesús acá en el capítulo 12 del libro de Juan, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora dice que yo he venido a la tierra. Ahora que yo muera en la cruz del Calvario, el hombre va a tener la opción de ¿qué? De hacer morir las obras de la carne, las obras de Satanás, cuando reconozcan ser pecadores, inviten a Cristo a entrar en su corazón y le declaren a Él Señor de su vida. Ahí es donde haces morir las obras de la carne. Pero igual en el libro de Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Sabías tú que es lo mismo con nosotros? El día que Cristo entró a vivir en tu corazón, el día en el cual Cristo vino a ser Señor de tu vida, en ese día el Señor te dio la autoridad y la victoria para que Satanás no pudiese tener nada
contigo, que no nos destruyese. Por ello es que la idea del creyente es estar crucificado. Crucificado al mundo juntamente con sus pasiones y deseos. El cristiano, hermanos, es un ciudadano del reino celestial y no del sistema maligno de esta tierra. Nosotros, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. No somos ciudadanos de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, los Estados Unidos, o de donde el Señor te haya traído. No somos ciudadanos de esos países, somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Este mundo no es nuestro mundo. Estamos en este mundo porque aquí Dios nos puso con el propósito de fructificarnos, conocerle, invitarle a entrar en nuestro corazón, aceptarle como nuestro Señor y Salvador, y entonces, hermanos, viajar hacia la eternidad, donde estaremos y gozaremos de su presencia para siempre. Por ello, iglesia, no te dejes llevar por los engaños, artimañas de este mundo. En el versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo, con sus propias manos, escribe estas palabras y les dice a ellos, el día que tú invitaste a Cristo a entrar en tu corazón, veniste a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Has comenzado de nuevo, has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres una nueva criatura en el Señor. Cuando Nicodemo viene a Jesús, y cuando llega Nicodemo a Jesús y Jesús le dice esas palabras en Juan 3:3. Cuando Jesús le dice a él, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le hace la pregunta del año, Señor, ¿qué no he visto lo viejo que estoy ya? ¿Podría yo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, el que no nace de sangre y de agua, no tiene esperanza. Y ahí está la respuesta, hermanos. La vida antigua en la carne no se puede arreglar porque no tiene nada bueno para agradar y servir a Dios. En nosotros, hermanos, no hay, en nuestra carne, no hay nada bueno para agradar y servir a Dios. No hay, no lo hay. Por ello es que diariamente, todos nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Revestirnos con la armadura de Dios, vestirnos con lo divino, con lo espiritual. Por ello Pablo en Romanos 7:18 dice, yo sé que en mi carne, esto es, en mi carne, no muere el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no el hacerlo. O sea, y yo diariamente le digo al Señor, Señor, este día no la quiero regar. Este día no quiero ofender. Este día yo quiero ser un hijo tuyo que te traiga honra y gloria. ¿Y sabes cuántas veces lo he logrado? 0. Porque todos los días fallamos. Todos los días fallamos. Por ello el apóstol Pablo simplemente dice, yo no, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. No muere el bien, iglesia. En nosotros no muere el bien. Ahora, está en nosotros, pero no lo podemos hacer. Por ello es que tenemos que siempre poner nuestra fe y esperanza en el Señor. Pablo dijo que esa creación solo era hecha en el poder de Cristo. En 2 de Corintios capítulo
5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si estamos en Cristo, hermanos, sí podemos hacer lo que Cristo nos quiere que hagamos en este mundo. Continuando en el versículo 16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La invitación es para todo aquel que no conoce a Jesús como su Salvador, a caminar en la nueva regla del Evangelio de la gracia. Pablo, sin duda, tenía en mente a quienes, aquellos que estaban desviando la verdad de la iglesia, aquellos que estaban enseñando una enseñanza distinta a la verdad. ¿Por qué? Porque como no tenían una relación personal con Cristo, ellos no podían tener la fuerza de voluntad que Jesús nos da a nosotros, hermanos, cuando Dios se revela a nosotros a través de la persona de Jesucristo y nos trae a nosotros la salvación y nos da un nuevo nacimiento espiritual. Por ello dice que para los que anden conforme a esta regla, ¿o cuál regla? La regla de paz, una regla de misericordia que se relaciona con Dios y que es solamente a través de Cristo y el Espíritu Santo. Por eso es que hermanos, nosotros no estamos bajo maldición, sino que estamos bajo la gracia y el poder y la bendición de Dios. Por ello es que nosotros podemos tener ¿qué? La seguridad de la vida eterna. En este versículo el apóstol Pablo menciona 3 palabras. Dice: al Israel de Dios. Y esas palabras, hermanos, han traído mucha confusión a mucha gente. Mucha confusión a mucha gente. ¿Por qué? Porque dicen ellos que lo que el apóstol Pablo está diciendo es literalmente que Dios descartó a Israel y ahora mira a la iglesia como el Israel de Dios. Y no es así, iglesia. No es así. Porque Dios no se va a contradecir en su palabra. Podemos ver el plan de Dios para la nación de Israel trazada desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tienen un papel muy importante que tienen que jugar. Dios tiene un plan específico para esa nación. Y a través de esa nación se va a dar a conocer al mundo entero. Y a través de esa nación Jesús, el Hijo de Dios, reinará las naciones con vara de hierro. ¿Te das cuenta? O sea, no podemos confundirlo. ¿Por qué razón no lo podemos confundir? Por el hecho de que lo que nosotros podemos entender es que lo que nos dice acá es que eventualmente los judíos van a venir al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Y el plan que Dios tiene para ellos es más grande de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Mucho más grande. Por ello es que no podemos nosotros, hermanos, de ninguna forma interpretar esta porción de la Escritura como que Dios ha reemplazado a Israel con la iglesia. No es bíblico. No es bíblico. Porque dice al Israel de Dios, refiriéndose a ellos, diciéndoles cuando Israel dé su corazón a Cristo Jesús y Cristo Jesús sea Señor de ellos, entonces Israel va a ser regido por Dios y su Hijo Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Punto 3, para terminar. En el punto 3, las marcas del Señor Jesús. Nos hablan en el versículo 17 donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pregunta, iglesia. ¿Qué marcas llevas en tu cuerpo? Yo llevo muchas cicatrices. Tengo muchas cicatrices en mi cabeza. Tengo muchas cicatrices en mi cuerpo. Pero todas esas cicatrices no son a razón de qué, hermanos. No son a razón de que yo las adquirí sufriendo por Cristo. Las adquirí practicando la charrería. ¿Por qué? Porque los caballos me tiraban. Y caía a veces de cabeza. Y caía a veces de costado. O sea, si yo me rasurara la cabeza, lo que vas a ver en mi cráneo es un mapa. E incluso de ahí donde ustedes están pueden mirar una que está bastante grande, ¿no? Que está aquí en la frente. Pero esta no es una marca, hermanos, por el hecho de que la adquirí por causa de mi testimonio en Cristo Jesús. No, ¿fue por qué? Porque a la edad de 6 años me andaba echando una novia y la quería impresionar. ¿Y sabes qué? Me fui por el vacío de un carro y le pegué al lugar donde aguanta el motor y con eso me corté la cabeza. Porque andaba, ¿qué? Impresionando. Pero no fue por causa, estas marcas no son por causa de Jesús. Son por causas mías, personales. Y lo mismo tú también. Yo estoy seguro que tú llevas en tu cuerpo muchas marcas, hay en tu cuerpo muchas cicatrices. Pero ninguna de ellas creo que sea por causa de Jesús. Mas el apóstol Pablo sí. El apóstol Pablo sí llevaba, hermanos, todas esas cicatrices. Llevaba todas esas cicatrices en su cuerpo por causa de predicar el evangelio. En 1 Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padezco hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Dice el apóstol Pablo, ¿a causa de quién? A causa de Jesús. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en 2 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia y diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo, dice. Todo lo que tenemos lo poseemos. ¿A razón de quién? A razón de Cristo Jesús. Por ello el apóstol Pablo nos lo pone bien claro en el versículo 17. De aquí en adelante nadie cause molestia, dice, nadie me cause molestia, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de el Señor Jesús. Llevo en mi cuerpo los azotes, llevo en mi cuerpo las bofetadas que me dieron, llevo en mi cuerpo los golpes que recibí en la cabeza, llevo en mi cuerpo todas las veces que me torturaron a causa de mi fe y esperanza en Cristo Jesús. ¿Y de quién recibió esas marcas? De sus compatriotas, los judíos. De sus compatriotas, los judíos. Fíjate lo que nos dice en 2 Corintios 11:24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos
menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas que sobre mí se agolpan cada día, la preocupación de todas las iglesias. Quien enferma, yo no enfermo. Quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. No miento. O sea, les dice a los Gálatas, ellos que se dicen tener la verdad, pregúntales cuántas veces han sufrido a causa de esa verdad. Y por no sufrir, ¿qué es lo que hacen? Adoptaron la religión para no poder llegar a ser, para no ser vituperados. Para terminar en el versículo 18. El apóstol Pablo termina con esas palabras, hermanos, que son gloriosas, hermosas y maravillosas. Hermanos, es para ti, para mí. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo Jesús. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestro espíritu. El favor de Dios, les dice a ellos, sea sobre ustedes, y que sea Él el que guarde y cuide vuestras almas, y que sea Él el que guíe vuestros pasos, y que sea Él el que os proteja y enseñe a vosotros la verdad. Esa es la bendición final que el apóstol Pablo da a estas iglesias. El apóstol Pablo pasó mucho tiempo, hermanos, enseñando a estas iglesias. Porque en el capítulo 1, en el versículo 6, les dice él a ellos esas palabras: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, que apenas me fui de Galacia, ustedes dejaron entrar estas falsas doctrinas. Para terminar con las palabras de Jesús. Jesús mismo nos lo dice de esta manera y nos lo pone de esta forma. Iglesia, por favor, recuerda bien estas palabras de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino. En Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, iglesia. La religión no es el camino. Escucha, la religión es un intento del hombre para llegar a Dios. O sea, las religiones se han inventado. ¿Por qué? Porque el hombre quiere llegar a Dios, se quiere relacionar con Dios. Y por ello ha inventado la religión, ha inventado métodos, formas, modismos de cómo llegar a quién, cómo llegar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que nadie viene al Padre si no es a través de Él. O sea, no hay religión en esta tierra que te pueda llevar al cielo. El único que te puede llevar al cielo es Jesús. Jesús le dice a los fariseos y escribas que le confrontaban, cuando les dice a ellos, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Y para poder nosotros conocer a Jesús, tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Así es que como el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Gálatas a enderezar su caminar, o sea, caminar en el camino recto, buscar la verdad en la palabra de Dios. Este día, iglesia, igual yo te exhorto a ti
Caminemos por el camino recto. Busquemos la verdad. No nos dejemos llevar por vientos de doctrinas. No nos dejemos engañar por nadie, ni de ninguna forma sigamos lo que ellos nos dicen a nosotros. Corroboremos el mensaje en la palabra de Dios, y si no nos habla la verdad, desechemos esa falsa enseñanza y volvamos a la verdad. Que es lo que el apóstol Pablo deseaba de los Gálatas, y es lo que yo deseo de cada uno de nosotros. Mantengámonos en el camino recto, mantengámonos en la verdad, busquemos a Cristo, sigamos la regla de paz, sigamos a Jesús. Caminemos en el Evangelio, hermanos, y así no nos vamos a equivocar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta tu palabra y gracias por este mensaje, mi Dios, del apóstol Pablo. Que hoy, mi Dios, exhortando a las iglesias a que se convirtieran de su error. Hoy, mi Dios, les escribió justo con su propia mano las últimas palabras, enseñándoles a ellos que era necesario para ellos corregir su caminar y no dejarse llevar, mi Dios, por lo externo, sino entendiendo que lo que Dios busca y ve es tu corazón, lo que está interno. Por ello, Padre, te damos honra y gloria este día y siempre. Y te bendecimos y te agradecemos el hecho de poder terminar esta epístola, oh mi Dios, con gozo y en una forma, Señor, en la cual nos exhortas, Padre mío, a siempre caminar en la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús todos decimos amén.